Creamos Radio. Somos la licenciada Nancy Rodríguez y la licenciada Valeria Solorio. Ambas somos psicólogas de CIPRE, Psicología Preventiva. Nos pueden encontrar si tienen alguna duda, si quieren hacer alguna pregunta, si simplemente quieren conocer un poco más de los temas de los que hablamos en nuestras redes sociales. El Facebook es CIPRE, Psicología Preventiva, y también en nuestra página web que es www.psicologiapreventiva.com.mx. Y el día de hoy, ¿de qué vamos a hablar, Valeria? Sí, precisamente esto de las dudas es bastante importante porque el día de hoy vamos a hablar de los adolescentes. Quien tenga un adolescente en casa sabe perfectamente que tiene muchas dudas, tanto el adolescente como los papás. De ahora qué hago con él, si no es algo fácil definitivamente ser padres, eso va generando muchas dudas, y de niños, de bebés hay dudas, de niños también. Pareciera que con la edad van incrementándose las dudas que uno puede llegar a tener como papá, hasta que ya dicen, ya es un adulto, ya que se cuide solo. Pero, digamos, en la adolescencia en particular, por lo cambiante que puede llegar a ser, es cuando más hay dudas en los padres. Por eso les decimos que si tienen alguna, pues nos la hagan saber y con gusto con nosotros les podemos ayudar. Estamos acá en Monterrey, pero pueden contar con nosotros. No están solos en esta etapa de alerta y demás. Va a ser súper interesante el programa de hoy, justo como dice Valeria, porque estamos hablando de la adolescencia de mi hijo y el impacto en mi familia. Por lo tanto, no solamente vamos a hablar de qué es la adolescencia, sino qué impacto tiene en la familia, y ustedes como padres, qué situaciones deben de tener muy presentes para ustedes poder ir de la mano con sus hijos. ¿De qué hablamos cuando por principio decimos adolescencia? ¿Qué es adolescencia? Bueno, es una etapa transitoria en la que hay muchísimos cambios. Comúnmente se define, y es una definición acertada, es el pasaje de la niñez a la adultez. Pero ¿qué más? Todos estamos en un continuo crecimiento, pero particularmente en la adolescencia hay una reestructuración de la identidad, de lo que los adolescentes llegan a sentir hacia ellos mismos. Hay cierta separación necesaria y sana con la familia. Comienzan ellos a cuestionarse cosas de quién soy yo y con quién quiero juntarme. Digamos que de cierta manera es quebrarse, o cierto resquebrajamiento de la identidad. Ya no me exigen lo mismo que me exigían de niño, pero tampoco puedo hacer cosas tan libremente como un adulto. Entonces es cuando el adolescente comienza a cuestionarse, bueno, entonces, ¿qué se supone que soy? Hay un cambio de gustos y demás. Digamos, es como una reestructuración que sirve de fuente para que este adolescente vaya tomando decisiones que lo encaminen a una autosuficiencia, que es como uno de los principales logros en la adolescencia, que ellos poco a poco se vayan haciendo más autosuficientes. Precisamente decidimos ahora Nancy y yo hablar de los cambios porque implica también, como hay una reestructuración a nivel identidad del adolescente, eso viene a impactar a la familia porque le obliga de cierta forma a que haya también una reestructuración familiar, así como lo hay también en la escuela y en el grupo de amigos. Los papás se dan cuenta y de que ya no le puedo exigir lo mismo y ya tampoco lo puedo castigar de la misma forma. Entonces eso viene a crearnos muchas dudas también de, bueno, y ahora en la disciplina o en el acercarme, ¿cómo es que debo de hacer? ¿Qué otras cosas van sucediendo? Fíjate, esto es muy importante que caigamos en cuenta que cuando el adolescente está cambiando, hay una reestructuración en la familia. Entonces es cuando la familia empieza también a preguntarse cosas de no solamente cómo hacerle con el adolescente, sino cómo hacerle con ellos mismos, porque los cambios se van mostrando fuertemente. Uno es, por ejemplo, en la comunicación familiar. ¿Qué sucede? El hijo empieza a hablar de otros temas que como niño no vivenciábamos como en el día a día. Los papás de los adolescentes empiezan a decir, bueno, ¿cómo le debo de hablar a mi hijo? ¿Cómo me debo de acercar a él? Yo creo que esa parte es bien importante desde la familia, donde desafortunadamente en muchas de las ocasiones prefieren hacerse de la vista gorda de no pasa nada, sigue siendo un niño, no tenemos que explicarle qué sucede o no tenemos por qué acercarnos lo suficiente para ver cómo lo está viviendo. Entonces un ejemplo de qué pasa con la familia es esta parte en donde se puede desquebrajar un tanto la comunicación y el realmente que tanto se acerquen con sus hijos a escucharlos, a saber cómo están viviendo las diferentes situaciones por las que pasan ahora, a ver qué dudas tienen, porque justamente en la adolescencia, a lo mejor para un adulto que ya
ya se olvidó si fue adolescente alguna vez. Puede ser muy burdo decir, ay, ¿esto qué? Pero son cuestiones a lo mejor muy básicas que son necesarias ir hablando con los hijos. Claro, y que me hiciste recordar que con esto de la comunicación, algo que lo podemos ver muy clarito es que este hijo o esta hija ya no pasa tanto tiempo con la familia, prefiere pasarlo con los amigos. De cierta manera es bastante esperado y hasta muy sano que el adolescente esté buscando tener mayor contacto con sus amigos y amigas, porque una de las cosas que pasan y que lo vemos a nivel comunicación, que va ligado con la identidad, con la convivencia, con mil cosas, es que ellos a nivel teórico, hasta lo podemos afirmar así, los adolescentes van buscando en el grupo de sus iguales, los chicos de su misma edad o tal vez un poquito más grandes, aquellas cosas, aquellos elementos que los pueden ir complementando precisamente en esta reestructuración de su identidad. Si se fijan, lo podemos ver que de repente nuestro hijo puede ser pues muy rockero y de repente ya es trovador y de repente ya es reggae y luego ya no sabe nada. Todos esos cambios es como cierta experimentación necesaria porque se está preguntando quién es. Precisamente a nivel identidad ya absorbió cual esponjita lo que sus padres pudieron darle de cierta forma hasta cierto punto en la adolescencia, pero ahora necesita encontrar esa misma información de sí mismo con los que están afuera. Por eso, y eso es muy doloroso para los padres porque es ya no me cuenta a mí las cosas y va y se las cuenta a sus amigos. Créanme que eso es muy necesario también para ellos, porque si ellos pueden platicar ciertas cosas de ellos con sus amigos, implica que llega un punto en donde ellos también ubiquen que va a haber otras cosas, tal vez llamadas de emergencia, alguna situación en particular y demás, en donde sí pueden regresar a los padres, pero necesitan como separarse un poquito. Por eso es que la comunicación se va dificultando, porque definitivamente va a haber ciertos temas que su hijo va a preferir contarle a sus amigos que a los padres. Y también porque los adultos son hasta mucho más lejanos y en algunos casos hasta rechazados, porque ellos necesitan llevarse con los de su edad. Por eso es que la comunicación va también siendo cambiada en ese sentido. Y fíjate, Valeria, en esta parte que tú dices, pero haciendo hincapié en por qué la familia lo resiente tanto, pues es que también tendríamos que pensar, aunque es algo de alguna manera lógico, que es la familia la que convive con el hijo adolescente todos los días. Es como a manera de chiste cuando estás cuidando tu peso y la gente cercana a ti ni lo nota. En el adolescente sería algo parecido. ¿Por qué la familia lo resiente más? Porque están con ellos en el día a día. Y no solamente es la comunicación lo que se ve impactado. Podríamos ponernos a pensar, y cualquier padre adolescente va a recordar que si entra al cuarto de su hijo, lo más seguro es que no esté muy ordenadito. Por ahí también hay de repente ideas, ¿no? De qué tan desordenado está el cuarto de tu hijo, pues qué tan desordenado anda en las diferentes áreas. No hablemos solamente en lo emocional, pero es interesante esta parte en donde no podemos esperar realmente que un hijo adolescente tenga muy decidido quién es, qué le gusta, qué está sucediendo, y por esto hay diferentes situaciones en cuanto al orden, a la disciplina, en la comunicación, como le decimos, y esto va afectando en la convivencia, hasta el número de discusiones, las salidas familiares. Como decías, ya no quieren tanto pasarla con los papás, y eso es sano, pero los papás tienen que ir estando preparados, exacto. Entonces, cuando sabemos aquí que Valeria es especialista en adolescentes, entonces, ¿qué es de las recomendaciones que más has tenido que ir dando a papás de adolescentes para que ellos también puedan no sentirse fuera de lo que está viviendo su hijo, sino integrarse también y poder comprenderlo mejor? Sí, mira, ahorita dabas en un punto muy importante con respecto a lo del desorden. Es esperado en la adolescencia el desorden. Si nosotros lo vemos como ciertas líneas que nos van abriendo luz, no todos los adolescentes son desordenados, pero sí algún cajoncito en su cuarto ha de estar muy desordenado. Hay desorden en el cuarto, hay desorden en la apariencia física, también puede llegar a ver, que en algún momento se visten de una forma y luego de otra, o que estén un poquito desalineados. Hay desorden en las emociones, de repente pueden estar muy enojados y luego a los 5 minutos están bien contentos y luego están llorando, y digamos también y no es que sean bipolares, y no como es que luego sean bipolares, dicen, sino simplemente sabemos desde el cuerpo que a nivel
físico, hay una serie de cambios hormonales que suceden, más no, y aclaro, no es la única razón, sino que también hay muchas sensaciones que se viven, hay una dificultad para controlar los impulsos, muy parecido a la infancia. Digamos, es esperado que un niño de 3 años haga berrinche, es esperado que un adolescente en momentos se ponga un poquito insistente con permisos, por ejemplo. Digamos, o más irritable, que duerman más, es de cierta forma esperado, a menos de que duerman todo el día, ya estamos hablando de algo que puede señalar una posible depresión. Exacto, un poquito de alerta, pero digamos hay desorden en la comida, de repente comen mucho, de repente se cuidan mucho, digamos hay cierta normalidad en la adolescencia. Sin embargo, lo que se mantiene constante, lo que no cambia en absoluto, habla de cierta rigidez que habría que preguntarnos. Por ejemplo, si mi hijo siempre duerme mucho, ¿qué está pasando? Si mi hijo siempre se preocupa por la comida, algo está pasando, me explico. Ahí es donde nos podemos dar como cierta luz. Pero bueno, ahí también para que los papás digan, bueno, si mi hijo está tan cambiante, vamos bien. Sí. Si hay algo que yo tengo duda, pues ahí es en donde comienzo a preocuparme, ¿no? Pero, ¿qué podemos recomendar? Pues de entrada, como ahora esto, ¿no? Conocer la etapa por la que ellos están pasando, lo que incluso como a veces ayuda a que como papás podamos acercarnos con otros papás que ya hayan pasado con sus hijos esta etapa. A veces son consejos que ayudan, a veces son consejos que pues, nos dan un poquito de luz, tomamos lo que nos puede ayudar, preguntarnos cómo nos fue a nosotros en nuestra adolescencia para poder empatizar. Las vivencias jamás van a ser iguales. Si en mis tiempos tenía que trabajar desde los 12 años y ahorita no, eso no es tan relevante, a diferencia de que si yo me pongo a pensar lo que sentía cuando me rechazaban en el amor, puedo entender lo que mi hijo siente o mi hija siente cuando la rechazan en el amor. Eso sí se puede empatizar. No si el chico estaba más guapo, ¿no? Y esas son como otras cosas fuera de, pero sí es importante conocer sobre la adolescencia, preguntarme de mi adolescencia, y si ocupo un grupo de apoyo de papás de hijos adolescentes, pues también tener. Y fíjate, aquí tú entras en una parte importante cuando hablas de justamente hablar. Y como papá, al estar más enterado de cómo es el proceso de la adolescencia, es ir buscando que si vamos a hablar con ellos, pues tenemos que buscar momentos en donde veamos que nuestro hijo adolescente se encuentre un poco más estable. Porque también si nosotros queremos como ser muy inquisitivos, lo más seguro es que nuestro hijo vaya a estar muy irritable, nos haga a un lado y haga que todavía se cierre el canal de comunicación. Entonces, ¿de qué hablamos con esto? Buscar un espacio donde nuestro hijo esté más estable, transmitirles nuestra comprensión, nuestro interés hacia ellos. Me parece bien interesante esta parte que dices, que es al preguntarte sobre tu propia adolescencia, que muchas veces se nos olvida, pues es entonces que podemos tratar de comprenderlos mejor e interesarnos más. Los hijos pueden como darse cuenta de que, mi papá también vivió algo parecido. Y no solamente sentirse como un bicho raro dentro de la casa que hasta el propio adolescente no sabe por qué puede estar como con esta revolución de sentimientos, de pensamientos. Entonces, ahí la recomendación es acercarse con nuestros hijos, pero sin olvidar cómo lo vivimos nosotros en un momento donde ellos se encuentren más estables, transmitiéndoles pues nuestra comprensión e interés. Claro, y que por ejemplo algo que funciona mucho, porque es algo bastante común de ¿cómo te fue? Y que nada más sea bien, o que sea una cara la respuesta. Vaya, sabemos que tuvo un día difícil o tenemos muchas dudas y demás. Nunca está de más decirle a nuestro hijo, no sé, si te recibió con una cara, decir, oye, pues parece que no andas muy bien, si ahorita no quieres hablar no hay problema, pero si después te animas, aquí estoy. Ese es un puente, aunque nos vayan a responder con la misma cara de, está bien papá, es como dejar ahí una luz para el puente. Una semillita. Una semillita de, mi papá me dice que aquí está, no está encima de mí, pero está al pendiente. Y créanme que es muy probable o abre las posibilidades de que ese hijo después se pueda acercar a hablar, ligado con la siguiente recomendación, que es tomar en cuenta los gustos de mi hijo, la música que escucha, si está en una banda de música en particular, irme acercando un poquito más, aunque tal vez no me guste a mí la música que él está escuchando, que yo tenga otros gustos, pero a partir de ahí es que podemos conocer a nuestro hijo. Comúnmente con un adolescente las preguntas periféricas ayudan bastante. Si uno dice, ¿tienes novia?
probablemente te diga que no. O sea, digamos, vaya a ser como cerrar la puerta de tajo. Pero si uno va preguntando periféricamente, por ejemplo, no sé, desde la música, oye, ¿y ese grupo quién es? ¿Y esa música como qué estilo será? Ah, oye, ¿y en tu banda quiénes están? Ah, oye, ¿y quién te cae mejor? Por ejemplo, en lugar de decir, oye, ¿la de la banda es tu novio o no? Digamos, hay como ciertas posibilidades para que de manera periférica podamos enterarnos. Otra cosa muy importante también como recomendación, ahorita la estaba recordando, los adolescentes muchas veces dejan pistas. Por ejemplo, si un adolescente se acerca y te dice, mira mamá, papá, esta foto está bien padre, y te enseña algo del Facebook, de alguna red social y demás, es una puertecita que él abre para que tú lo conozcas. Eso es súper importante. Si nosotros, o papá, puedo poner música en el carro mientras llegamos a tal lugar, es quiero que me conozcas. Entonces, como entrándole a esas puertas, es que mi hijo poco a poco se puede acercar conmigo, aunque no me guste, pero es como decir, ¿sabes qué? Pues tu música no me gusta mucho, pero pues sí entiendo que a ti te guste bastante. Entonces da la posibilidad de que nos podamos seguir acercando. Y fíjate, otra recomendación también es que los papás tomen muy en cuenta que el hijo justamente está en un proceso. Por lo tanto, aunque no nos agrade tanto, el hijo va a haber momentos en que se comporte como un niño y a veces va a haber momentos en que se quiera comportar como un adulto o pida permisos, por ejemplo, que se le den cosas como si ya fuera un adulto. Entonces, el tenerlo en cuenta que todavía en este proceso hay un desbalance donde se encuentra nuestro hijo, pues es importante para el papá, para también poder ser más tolerante, no caer en el enojo, en la presión, en las peleas. Claro, y que incluso la negociación durante la adolescencia es sumamente valiosa. Un adulto que sabe negociar es un adulto que puede llegar a acuerdos. Entonces, en la adolescencia, cognitivamente ya están listos para eso. Digamos, decir, ¿sabes qué? Pues quieres llegar a las 4, pero no te doy oportunidad, pero tampoco vas a llegar a las 11. Vamos a buscar un horario en donde nos sea factible para los dos. Y a partir de ahí, estamos fomentando la autosuficiencia también. Y bueno, estamos llegando ya al final de nuestra participación y sabemos que la adolescencia es un tema muy, muy grande, pero bueno, si van teniendo alguna duda, alguna anécdota chistosa que nos quieran compartir, estamos en nuestra página de internet que es www.psicologiapreventiva.com.mx o bien nuestro Facebook que es CIPRE Psicología Preventiva. También nos pueden encontrar en nuestros teléfonos, que ya con la larga distancia es 0181 8342 0000. También tenemos el servicio de terapia en línea, aún y que no estén entonces ustedes en Monterrey, pueden contactarnos y de ser necesario entrar en terapia. Un gusto haber estado con ustedes. Yo soy la licenciada Nancy Rodríguez y la licenciada Valeria Solorio. Nos vemos en 15 días en Veamos Radio. Es cuanto.